Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarles en esta primera sesión del BAID del mes de agosto, del mes de septiembre del año del Señor 2024. En esta ocasión los saludo desde el campus sur de la Universidad de Anáhuac, México. Eh, tengo conmigo a eh, el actuario Eric Ramírez Aguilar, quien es consultor de riesgo técnico en BBVA Seguros. Y también tengo al maestro, ahí dice actuario, pero él es maestro, Daniel Barrios Velasco, quien es gerente de suscripción en Grupo Nacional Provincial. Nuestros expositores del día de hoy, Daniel y Eric y Daniel, van a platicarnos de lo que ven en pantalla, que es el seguro, el camino al crecimiento. Les platico un poquito del currículo de ambos son actuarios. Daniel estudió en la FAC, en la Facultad de Ciencias, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eric, él estudió en la Universidad Autónoma del Estado de México, en su campus de Toluca. Posteriormente, Daniel, bueno, pues él hizo una maestría en el Instituto, en el TEC de Monterrey, ¿no? Y bueno, pues vamos a escucharlos. Me da mucho gusto darles la bienvenida y bueno, pues le dejo los micrófonos a nuestros expositores del día de hoy, Daniel y Eric y Daniel. Adelante, muchachos. Muchas gracias, profesor. Hola a todos, muy buenas noches. Bueno, como verán, el tema de hoy es el seguro, el camino al crecimiento. Evidentemente, el tema se escucha un poco comprometedor, pero justo es lo que nosotros desde nuestra joven perspectiva y con ambición de lo que esperamos de lo que sea este sector, vemos justamente que este es el crecimiento y ahorita vamos a mostrarles los datos de por qué creemos esto. Así que eso es lo que le vamos a mostrar. En este camino les vamos a mostrar el entorno, después los primeros pasos, es decir, todo esto que se ha realizado para llegar al entorno al que estamos viviendo, los retos que podemos visualizar y el destino, es decir, en este caminar a dónde vamos a llegar. Como primeros pasos, el entorno. Ahora, en este punto, a los últimos estudios hechos por Swiss Re, por el Instituto de Investigación de Swiss Re, vemos que el mercado de seguros en Latinoamérica tiene un valor de 174,000 millones, es decir, 174 billones de dólares. Y esto aún después de lo que acabamos de sufrir, que es una pandemia, es decir, donde todas las empresas sufrieron evidentemente caídas. Como podemos ver en la gráfica, vemos un crecimiento continuo en toda Latinoamérica desde el 2000, mucho crecimiento del 2005 hasta el 2015 y un poquito ya más establecido de 2015 a 2020, donde se ve la caída evidentemente generada por la pandemia. Y aquí podemos notar varias cosas. De primera, la historia de este crecimiento, en este caminar y en esta parte de querer ser un sector fuerte, podemos ver Latinoamérica un constante crecimiento que va desde un nacimiento en el 2000 de cerca de los 50,000 millones, llegar hasta 174,000 millones en solamente 20 años. Es decir, aún con todas las problemáticas del sector, o más bien del entorno y el contexto que conlleva ser latinoamericano, como nosotros podemos ver, tenemos justamente este crecimiento notable y más aún la resiliencia también de que justamente los márgenes de 2022 se mantuvieron aún por debajo de los niveles prepandémicos, es decir, aún con algo que no estaba previsto incluso dentro de muchas de las aseguradoras y donde se afectó evidentemente los índices de solvencia, aún así ahí logramos ver que la resiliencia existe dentro de nuestro sector y aún por parte dentro de la economía misma, porque justamente es lo que vamos a llegar en un momento más. Ok, y vemos, fue alentador la primera diapositiva, pero la siguiente justamente es, primero, que estas ganancias, bueno, de esta resiliencia que tiene el 2022, aún así se generaron más de 10,000 millones de dólares en ganancias. Sin embargo, como podemos ver en la gráfica, esta es la realidad versus otras economías. La azul, que es la más grande, es Estados Unidos y Canadá, evidentemente Estados Unidos llevándose la mayor parte de prima emitida per cápita, y después tenemos a los mercados desarrollados o los países ya desarrollados,
Para Estados Unidos y Canadá tenemos arriba de los $8,000 per cápita. Para los mercados desarrollados tenemos cerca de los $5,000 en prima emitida per cápita. Sin embargo, para nosotros en Latinoamérica, aún con todo el conjunto de la sobrepoblación y el gran número de países que contemplaría Latinoamérica, solamente estamos llegando a los $280 per cápita. O sea, justo ahí podremos ver evidentemente que este crecimiento que hemos tenido a lo largo de los años, a pesar de que se ve prometedor, aún tenemos una brecha que considerar, y en lugar de ver este dato como algo triste de lo que se ha realizado, es justamente tenernos todo este gap desde la diferencia que tenemos con respecto a estos países para poder crecer y desarrollarnos. Bueno, ya que nos estamos comparando con estas potencias, ahora mostramos justamente cuáles son las gráficas, bueno, cuál es la prima emitida que se tiene a nivel mundial. Para Estados Unidos y Canadá, evidentemente podemos ver que abarca arriba del 60%. Después tenemos Europa media y este de África desarrollada, la parte emergente de Asia, que ahí evidentemente tenemos mayor por justamente la población que se tiene. Luego tenemos los mercados desarrollados en Asia, como podrán ver, el desarrollado es menor a la que está en emergente, y después ahí estamos nosotros, Latinoamérica y el Caribe, es decir, aún con todo este desarrollo que tenemos, pues todavía nos falta abarcar más, y evidentemente nosotros tenemos de mayor población y mayor activos que podemos llegar a cubrir para tener este mayor porcentaje de prima representativa a nivel mundial. Justo aquí, pues justamente para ver el enfoque, vamos a ver cómo está el mundo en general, ya viéndolo por país. Evidentemente tenemos Estados Unidos abarcando más del 70% ya a nivel país. Y a pesar de que estaba junto a Canadá, el segundo sería Alemania, luego sería Gran Bretaña, Francia, y ahí ya estaría apareciendo Canadá, y después el resto de los países donde evidentemente pues ya no nos vemos. Y culminamos con, bueno, esta parte del entorno la culminamos justamente con a dónde queremos llegar o cuál es la perspectiva real en lo que estamos diciendo. Lo que queremos decir es justamente que la prima emitida es importante en cuanto a, viéndolo ahora en estas gráficas, en cuanto a representación del PIB que existe dentro de cada nación. Es decir, en la parte de arriba vamos a ver una gráfica donde tenemos cuánto es la prima emitida y qué porcentaje del PIB está representando. Tenemos a Estados Unidos acercándose a los 4 trillones de dólares en prima emitida, y solamente está abarcando cerca del 12% del porcentaje del PIB de su país, evidentemente. De ahí le sigue Gran Bretaña, o sí, Reino Unido, pero solamente hasta los 4,000 millones, y justamente nada más tiene un alcance de cerca del 11% de su PIB. Hong Kong, que aunque tiene menos prima emitida, es el más alto respecto al porcentaje de su PIB. Y así, o sea, estos justamente son los países que están contemplándose por ser desarrollados, por ser estas potencias, evidentemente. ¿Y cuál es la imagen que tenemos en contraste con América Latina, ¿no? En América Latina tenemos a Brasil como el país con mayor prima emitida, que solamente llega hasta los 80 billones, que evidentemente hay un margen increíble respecto a los demás países. Con 80 billones apenas tendríamos a Nueva Zelanda, Grecia y Malta dentro de los países desarrollados. O sea, justo estamos en esta, si combináramos las gráficas, nosotros seríamos una bolita muy chiquita comparada a las grandes naciones. Sin embargo, pues aquí la dividimos justamente para tener esa notoriedad. Y después de Brasil está México, justamente. Tenemos ahí cerca de los 40 billones, perdón, de dólares. Sin embargo, lo que podemos observar es de que la gran mayoría dentro de América Latina, su PIB bueno, respecto al PIB en cuanto a prima emitida, solamente no estamos llegando al 5%, que sería la primera línea horizontal, y todos los demás, o en su mayoría, nos encontramos en ese bajo 5%. Es decir, lo que queremos llegar en este camino del crecimiento es cuánta importancia tiene el sector asegurador, de tal forma que al tener más penetración dentro del PIB, como las naciones desarrolladas, tendríamos una mejor economía, evidentemente, y una mejor salud, y todos estos ramos que alcanzamos a cubrir dentro de las aseguradoras. ¿Cuál sería este impacto? Así que, avanzando,
llegamos a el punto número 2, que van a ser los primeros pasos. Los primeros pasos, evidentemente, muchos de ustedes, no sé quién esté aquí en la reunión, pero la mayoría seguramente trabajadores en una aseguradora, tendríamos justamente los primeros pasos que ustedes se aventaron. O sea, ustedes justamente fueron quien enfrentaron los primeros pasos de convencer a la gente de por qué vas a comprar el seguro que esperas no utilizar. Ese fue uno de los pasos principales, esta transferencia de riesgo, que es la clave para, primero, generar resiliencia entre una familia, es decir, no perder un sustento económico en la muerte de un padre o un proveedor, y al mismo tiempo justamente proteger activos que es con los que las personas obtienen una ganancia y con eso va a mantener la economía. Esa es la importancia de los primeros pasos que se desarrollaron, el generar confianza, que más adelante vamos a dar detalles sobre eso, y justo enfrentarse en primera a un país, bueno, ahora he visto en México a un país sin tanta inclusión financiera y aún así desarrollarle la idea de que tener un seguro es útil, o sea, que es algo que esperas no utilizar y aún así es útil, que en este negocio que haces, en este pacto de buena fe que se genera, realmente pues esperas no utilizarlo, justamente a menos que tengamos buenas coberturas, ahí ya lo usas, pero realmente el fin por el que se creó este producto financiero no está. Y justamente esa es la verdadera importancia, que somos el seguro es de los pocos productos financieros que se interesa y va a aparecer en el peor de tus momentos si ustedes trataron de convencer a esas personas de contratarlo. Entonces, este crecimiento que vemos justamente fue gracias a estos trabajos. Ahora, ¿a dónde llegamos con estos primeros pasos? El Instituto justamente de Swiss Re de investigación desarrolló un gap de protección. Este gap de protección significa cuánto de prima nos falta por emitir o por vender de tal forma que el 100% esté cubierto. Como podemos ver, dentro del entorno global ha aumentado este gap, esta diferencia. Pasamos del 2012 con 1.291 billones de dólares a 1.451 en 2017. Para 2021 tenemos 1.700 y para 2022 1.775. ¿Por qué crece? Evidentemente estamos emitiendo más prima, como podemos ver el crecimiento está acelerado. Sin embargo, asimismo está también creciendo los activos que se tienen que cubrir. Y justamente es una de las ventajas que como Latinoamérica tenemos. Las grandes naciones han desarrollado muchos activos en diferentes formas, en bienes y tecnologías y máquinas y demás, que se pueden proteger, sin embargo, están creciendo tan rápido que no alcanzan a asegurar todos esos bienes o que no están costeando justamente en este plan de crecimiento el asegurarlos y el protegerlos. Latinoamérica trata de conseguir todos estos recursos en la misma velocidad, sin embargo, no puede, evidentemente, por la falta de fuerza de su economía, de tal forma que nosotros tenemos una limitante de crecimiento, pero que nosotros visto desde el lado asegurador dices, ok, no hay tantos activos que no se puedan alcanzar a cubrir todos. Por eso, como podemos ver dentro de la tercera fila, Latinoamérica es el único que ha disminuido ese gap. Pasamos de 151 en 2012 a 106 en 2022. Tenemos evidentemente un continuo decremento de este gap. Sin embargo, evidentemente de 2021 a 2022, por todo lo que se ha visto en la pandemia, tenemos 2019, 20 y 22, evidentemente tuvo impactos para no tener una disminución en este periodo. Sin embargo, también se contempla que también en este periodo hubo mucha fluctuación de economía, evidentemente tenemos la parte del incremento de la inflación y todo esto derivado a que existen más bienes que asegurar. Entonces, la importancia ahora es conocer justamente este gap nos hace darnos cuenta de que aún existen allá afuera productos que se pueden asegurar o bienes o justamente personas que aún no tienen un seguro y de las cuales aún se puede proteger. Y eso es lo que más adelante también les vamos a comentar. A partir de este gap, se desarrolló un índice de resiliencia. Este índice de resiliencia abarca varios términos macroeconómicos como PIB, pero toma muy en cuenta justamente la penetración de la prima dentro de las economías. De esta forma, también podemos observar que Latinoamérica tiene un gran progreso en esto. O sea, vamos creciendo pasamos de 42.8 hasta 52.6. Pero se me olvidó darles un poquito más de detalles de este índice. Este índice dice de resiliencia es como en términos generales, qué porcentaje
de lo que de lo que no está protegido, de lo que se puede proteger está protegido. Y eso, ¿cómo hace resiliente a una economía? Es decir, que pasamos de 4.8 hace cerca de 12 años y en 2022 estábamos en 52.6. Estábamos 10% más resilientes ante cualquier fluctuación, variación, siniestralidad o cualquier adversidad que nos podamos enfrentar como economía. Justamente también vemos ahí que Norteamérica también se defiende en esta misma parte, en un crecimiento, pero ya no tan grande, evidentemente, porque los activos que tienen que proteger o son más caros o no están viendo justamente el crecimiento de los activos en comparación a la protección que deben de hacer de ellos. Y en comparación a las demás zonas geográficas denominadas por este estudio, nos vemos bien también debido a que, por ejemplo, la parte desarrollada de Europa Media, la parte emergente de la misma área, no están teniendo esta misma crecimiento en el índice. Evidentemente, ese índice ya es fuerte desde un inicio, hablando de que iniciaron con 70 respecto al 42, pero esto mismo, aunado a la segunda gráfica que les mostraba del PIB per cápita, nos da una brecha de poder nosotros desarrollar justamente estos productos que puedan cubrir la necesidad que ahí está haciendo falta. Ahora, un ejemplo de esto es la resiliencia de la mortalidad mundial, que es bajísima, cerca del 43%. Esto implica que las personas son vulnerables a la pérdida de un sostén de la familia, como les comentaba anteriormente. Evidentemente, este 43% es parte de este índice que se ha desarrollado. Ahora, como este índice tiene varios conceptos macroeconómicos, pues justamente toma en cuenta que está impulsada también por la crisis del costo de la vida, es decir, la inflación, y la debilidad de los mercados financieros, como lo hemos visto durante la pandemia, que la resiliencia también no fue la mejor y las decisiones tampoco fueron, evidentemente, por la falta de información que se había respecto a este caso. Yo tengo una pregunta. Claro, sí. Perdón, yo tengo una pregunta. El gran supuesto que ustedes están tomando... No, está bien, está bien. Le voy a bajar el volumen para que no suene tan duro aquí. El gran supuesto que ustedes están considerando es que para mejorar la penetración del seguro en Latinoamérica, en este caso, lo que tenemos que hacer, lo que se debe de hacer es ofrecer productos, es diversificar la versatilidad de los productos que tenemos en cuanto a qué cosas ofrecer, proteger. En efecto, justo. Estuvimos trabajando, más bien el sector asegurador estuvo trabajando en ofrecer los productos que en otros países se tenían, pero esos países tenían características desarrolladas de una institución financiera, bancos establecidos, mucha variedad en cuanto a bancos, las personas confiaban en los bancos, tienen acceso a créditos, y Latinoamérica no es ese, no tiene esos mismos factores. Trabajamos con los productos básicos, digámoslo así, ofreciendo los productos básicos, pero no nos adentramos en cuál es la población que realmente queremos cubrir. Evidentemente sí cubrimos una gran parte, porque al final del día son básicos y tienen su utilidad, pero ya no podemos tener acercamiento a este porcentaje que le hace falta estar cubierto. Muchas gracias. Oigan, hay una pregunta aquí de Valeria Mondragón. Dice, creo que es pertinente mencionar que Estados Unidos es la cuna del capitalismo y que en proporción hay más servicios como la educación y la salud que son privados. Y aquí viene la pregunta. ¿No es esta la principal causa de por qué hay una brecha enorme entre la emisión de primas en Estados Unidos y el resto del mundo? Justamente es lo que queríamos comentar. Qué excelente pregunta, pero justo es como preguntarnos qué fue primero, el huevo o la gallina desde esta perspectiva. O sea, ¿qué fue primero? Si las aseguradoras plantearon también el problema que hizo que incrementara la demanda privada en cuanto a salud y a bienestar, es decir, que se desarrollaron también las aseguradoras allá, que impulsaron la oferta de buenos servicios privados en cuanto a las medicinas y en la parte médica, o es al revés, o sea, que la economía ya estaba tan fortalecida que lo siguiente que era en este transcurso de la economía era, pues, ok, ya tenemos un buen de activos, ya tenemos bastante riesgo en las manos, hay que protegerlo. Entonces, sí sería más o menos esa parte. También, yo creo que un poquito más adelante, Valeria, vamos a ver justamente la penetración per capital y cómo esto afecta a los servicios y la calidad de los servicios. Yo creo que un poquito más adelante te va a poder dar una respuesta un poco más concreta.
justamente qué fue primero, si las primas o el servicio, pero creo que se va a ver ahí como muy bien la correlación que tiene justamente la penetración del seguro por persona, el número de camas que tiene cada persona ya en servicios, servicios privados, el tiempo promedio de vida, la esperanza de vida por persona con relación a todos esos factores. Entonces, un poquito más adelante, si nos oportunidad, podemos entrarnos al detalle y ya lo hacemos. Muchas gracias por la pregunta. Continuamos. Ahora bien, ya en los casos concretos tenemos 4 visiones de cuestiones asegurables. En este punto les vamos a mostrar justamente la parte de las cosechas. Esta gráfica que a continuación le mostramos muestra en las barras el índice que les comentábamos, que es justamente esta parte asegurada que existe, y el punto rosa es justamente cuál es el gap de protección. Como podemos ver, el punto rosa más alto pertenece a Estados Unidos y aunque tiene un índice de protección del 40%, es decir, aproximadamente el 40% del asegurable lo tiene asegurado, aún existe un gap de arriba de los 120 billones de dólares por asegurar. Este gap, como les recuerdo, está en prima emitida, en estimación de prima emitida, es decir, que faltan 120 millones de pagar de prima para que el 100% de lo que se pueda asegurar de las cosechas esté asegurado. En este caso, todos los comportamientos de los demás países están, pues justo tienen gaps menores a los 3 o 4 billones, pero al final, que parezca una diferencia pequeña, estamos hablando de billones de dólares. En el ejemplo de México, por ejemplo, solo tenemos un índice del 20% y aún así nuestro gap está alrededor del 5%. Es decir, nos faltarían 5 billones para asegurar ese 80% faltante en este índice. En la cuestión de China, evidentemente, que también es gran productor agricultor, también tenemos justamente un muy pequeño parte de lo que se puede asegurar, asegurado, en aproximadamente el 5%, y el gap lo tiene 60 billones. Evidentemente, en una economía como China se esperaría que tuviera esta resiliencia o esta idea de proteger aquello por lo que está costando y además porque tiene la fortaleza de poder cubrirlo. Sin embargo, se observa que aún así el comportamiento no, a pesar de ser, digamos que intuitivo de proteger aquello que está teniendo riesgo, no se hace. Como siguiente parte tenemos la parte de catástrofes, catástrofes naturales. Aquí podemos ver justamente el comportamiento de Estados Unidos, que es la azul, en Estados Unidos y Canadá, los mercados avanzados o desarrollados, que es la superior morada, y en la par tenemos la parte avanzada de Europa Media y de Latinoamérica. En esta parte, pues hay muchas cosas que comparar. Evidentemente, Europa Media no tiene tantas catástrofes naturales como las tendría, evidentemente, Latinoamérica entre hidro y demás, pero justo aquí mi compañero le va a dar más datos de justamente el ejemplo más claro que tenemos, que es Otis recientemente. Sobre Otis se vio claramente como hay una falta de prevención y una falta de penetración del seguro. Realmente hubo muchos asegurados en Otis donde realmente no tenían ni siquiera la cobertura de riesgos meteorológicos. Ellos regularmente contrataban una cobertura especialmente para terremotos y no se plantearon que pudiera pasar un fenómeno hidro en la zona. Entonces, realmente se habla que alrededor del 80% de las pérdidas fueron asumidas por los empresarios y los propietarios de las viviendas. Solamente el 20% está cubierto a través de un seguro, ya sea en México o en programas mundiales. Entonces, ahí sí estamos viendo que en un riesgo inminente de una catástrofe natural hay una poca penetración del seguro, ¿no? Una falta de prevención, una falta de cultura enfocada a esto, donde sí puede ser, y sucedió, que el riesgo ocurra. Entonces, como bien dice, podemos ver esa comparativa contra Europa, que justamente, si bien tienen una prima muy parecida, no es el mismo riesgo. El riesgo que está expuesto Latinoamérica es muy significativo en el tema de catastróficos. En la siguiente parte que tenemos justamente salud o gastos médicos, ahí pues la mayoría lo tiene asegurado, la parte que tiene asegurada, pero justamente esto con base al índice de resiliencia, es decir, aquello que se puede cubrir. Evidentemente aquí Latinoamérica, no, ninguno de ellos está al 100%, aproximadamente están cerca del 90%, sin embargo Latinoamérica se ve que ha tenido un crecimiento que ha llegado a acercarse al comportamiento de los países desarrollados. Y la parte de mortalidad, que como les comentaba al inicio, que fue el ejemplo que estábamos en el 43% global, en esta parte tenemos justamente un decremento de la parte asegurable en todas las economías,
e incluso Estados Unidos, que es la más fuerte. Pero podemos ver Latinoamérica en esta parte de que, recordemos el enfoque de la plática, es justamente el camino del crecimiento que tenemos a Latinoamérica, este rosa que ha crecido desde el 2012 y se detuvo evidentemente por la pandemia en 2021, pero justo estamos llegando a nivel de Estados Unidos y Canadá en este índice de resiliencia, es decir, nuestra parte asegurada en cuanto a mortalidad, estamos llegando a casi comparar con Estados Unidos y aún porque, y sin tener, para empezar, la economía bueno, bien, la economía tan fuerte que se tiene allá. Perdón, hay una pregunta precisamente al respecto de la cuestión de la mortalidad. Bueno, nada más, Valeria Mondragón comentó que muchas gracias por la respuesta a su pregunta. Dice, justo entonces, sería padre preguntarnos si eso causaría que los servicios de calidad en el país sean privados y que aumenten cada vez más. Bueno, y por otro lado, LB, bueno, primero saluda, dice, buenas tardes. ¿Qué medidas pueden tomar las aseguradoras para aumentar la resiliencia financiera de los hogares frente a la mortalidad y la inestabilidad de los mercados financieros? Híjole, ahí nos estarías dando un spoiler. De hecho, son los retos que hemos identificado del mercado. Entonces, realmente es el punto 3, justamente estos retos que hemos identificado del mercado latinoamericano y específicamente en México. Entonces, igual, si me das oportunidad, pasamos al siguiente punto y te doy respuesta ya muy detallada de esto. Por último, y bueno, de esta parte de los primeros pasos fue lo que se logró. O sea, como les comentaba al inicio, los primeros pasos que fue el reto de la mayoría de ustedes enfrentarse a un mercado no tan desarrollado, a una inclusión financiera faltante, pues ahora justamente se logró identificar que a nivel micro, a nivel hogar, la importancia del seguro dentro de las familias es apoyar la reconstrucción, la recuperación y proteger los ingresos, ¿no? Eso es como lo básico que se tiene, lo que realmente queremos cubrir, que es justamente qué pasa si alguien nos falta y evidentemente este es el que provee. Al mismo tiempo, se desarrollaron productos que ayudaron a la planificación financiera, todos esos seguros de jubilación, todos los PPRs, toda la parte de educación para los hijos. Y la importancia de todo esto fue que se logró que al menos exista la idea de que hay un seguro y que a pesar de que algunas personas aún no confíen 100% en él, saben que existen, que mitigan los riesgos y que al final del día están ahí para cuando lo necesitas. A nivel social, justamente, y ya viéndolo en escala mayor en cuanto a las empresas y demás, tenemos una forma de mantener el flujo de efectivo que existen de las empresas grandes a través del aseguramiento en cuanto a la parte de catastróficos y demás. Es decir, perdón por las tantas vueltas, que mantiene la estabilidad económica al proteger activos que son los que permiten que otras familias tengan ingresos, o sea, no se detiene el flujo de dinero al que se pierda un activo productor dentro de un país, principalmente en Latinoamérica, que se dedica justamente a la producción. Al mismo tiempo, he visto de formas generales y aunado al comentario de Daniel, tenemos que complementar sustituir programas gubernamentales, es decir, en lugar de tener fondos económicos para catastróficos o para daños o demás, pues también tenemos que existen productos que te pueden ayudar a beneficiarte sin necesidad de esperar a que el gobierno entre y que al final del día, pues como es privado, no te van a dar toda la solución principalmente y las empresas realmente están obligadas a, bueno, dependiendo de ciertas características, pero están ahí. ¿Qué es un PPR? Un plan de, ¿cómo se llama? Plan personal de retiro. Perdón. Y continuando con los retos que les van a hacer a continuación. Pues como ya bien nos explicó Eric, ya tenemos un contexto muy amplio de la situación actual del mercado. Justamente, pues destaca que estamos, si bien en una tendencia creciente, nos falta mucho para podernos comparar ya con Estados Unidos o ya con los mercados consolidados. Entonces, justamente los retos a los que se enfrenta el mercado que estamos actualmente viviendo, pues es evidente el reto es cerrar la brecha en la desigualdad y promover el desarrollo económico. ¿Cómo hacemos esto a través del seguro? Pues justamente las compañías de seguro pueden desempeñar un papel clave en la lucha contra la desigualdad financiera que azota en América Latina. El tema de planes de prevención, planes de salud, planes de prevención, planes de jubilación, el mantener los bienes ante una catástrofe, darle continuidad a la economía ante un terremoto, ante una inundación. Justamente esto generan las compañías de seguros.
Entonces, uno de los retos que se identifica es justamente el mercado en expansión. Actualmente, si ponemos números en México, solamente el 40% de la población de ingresos medios está asegurado para vida, el resto no está asegurado. Si bajamos a las personas de ingresos bajos, los índices de aceptación del seguro son mínimos. ¿Por qué? Porque la sociedad, hablando específicamente de México, en una población de 30 a 70 años, solamente el 49% tiene acceso a una tarjeta, tiene un servicio bancario. Entonces hay una falta de confianza del sector financiero. Si el banco, que es el que tiene una de las principales interacciones con clientes en el sector financiero, son los que tienen la sucursal más cercana, solamente están penetrando con el 49% de la población de 30 a 70 años, imagínense el número de personas que pueden ir a una aseguradora a pedir justamente esto. Entonces, esta expansión de mercado va muy enfocado a retos de cómo generamos nuevos productos. Aquí, pues tenemos a gente ya que labora en el mercado de seguros y seguramente también a estudiantes. Entonces, es un reto bien importante. ¿Cómo vas a generar nuevos productos que te van a generar una expansión? ¿Cómo vas a captar a ese mercado que actualmente no confía ni siquiera en el sector financiero? Entonces, es un reto muy relevante el que tenemos actualmente. Oigan, ¿y Oxxo? Son los microseguros. Entonces, un reto importante justamente en la población son los microseguros, los que podrían tener justamente el acceso a la población de ingresos bajos. Estos microseguros, si nos vamos al año 2020, ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, solamente había registrado 9 microseguros a nivel nacional. Entonces solo había 9 opciones de productos de microseguros, que eran 7 de vida y 2 para casas. Entonces realmente no hay esta captación de mercado ya de nicho, de oye, ¿cuál es la necesidad de una población específica de ingresos medios, ingresos bajos, como para tener la cercanía con Oxxo, de oye, me voy a asegurar aquí en este mismo momento a través de 20 pesos? Entonces realmente sí hay un reto importante en los microseguros actualmente en México. Entonces, por ejemplo, si comparamos México con sus 9 productos registrados ante la Comisión en 2020 y lo comparamos con África, África diseñó un producto que a través de una prima de $1 cubría seguros de vida para la población. En 2 años, ese producto de $1 generó 41 millones de pólizas emitidas en África. Entonces, realmente es la importancia y el reto de generar un microseguro adecuado a la población. Entonces, un reto bien importante justamente es entrar al mercado de los microseguros para captar esta población que actualmente no confía y no tiene acceso a estos seguros. La diversificación del riesgo, justamente actualmente se tiene poca diversificación de riesgo. Ponía justamente como ejemplo, actualmente tenemos un boom en bicicletas eléctricas. De las 26 compañías de seguros de no vida, ¿cuántas actualmente ya tienen a su disposición un seguro de bicicletas eléctricas? Solo 2. Entonces realmente habla de la velocidad a la que reacciona el mercado. Entonces realmente esta diversificación del riesgo sí tiene que tener una sinergia mayor en el mercado para justamente entrar a captar y a tener una penetración importante en la población. Seguros específicos, seguros de nicho, seguros enfocados a poblaciones de ingresos bajos, medios, son los que necesitamos actualmente en el mercado, que es un reto igual importante. ¿Cómo captas esto? La reducción de siniestros y costos, justamente la población mexicana, latinoamericana, tiene índices altos de obesidad, tiene prácticas industriales tal vez no apegadas a normas como las de Estados Unidos, no apegadas a normas como las de Europa, tiene normas específicas para Latinoamérica. Entonces, justamente esta reducción de los siniestros y los costos también es un reto importante porque al final es un tema de siniestralidad y de la frecuencia con la que vas a tener temas directivos, temas de accidentes viales. Entonces es un reto importante cómo a través de estrategias entre las compañías de seguros o diferentes productos puedes reducir el costo y los siniestros. La políticas de aseguramiento justamente va enfocado al gobierno. ¿Cuántos seguros son obligatorios? Si hacemos un comparativo con los mercados consolidados, Estados Unidos, Europa, en México es la mitad de seguros obligatorios de estos mercados, y a nivel Latinoamérica también podemos decir que es la mitad. Entonces, cuando en Europa te obligan a tener 4 seguros, en México prácticamente solo te obligan a tener el de auto y en la parte de RC.
Entonces, realmente, justamente entramos en este reto, cómo también a través de el gobierno fomenta esta política de aseguramiento para incrementar también a través de políticas el número de captación de pólizas y los microseguros que ya los comentamos. Entonces, ya que identificamos todos estos antecedentes y todos estos retos con los que tenemos que trabajar, pues realmente Eric y yo estamos planteando enfocarnos en 5 puntos, 5 recomendaciones específicas para las compañías de seguros, para el sector asegurador, justamente para aumentar de forma relevante la captación de los seguros. Uno es expandir y repensar la cartera de productos. Si nos comparamos con la diversificación de productos que ya existe en el mercado a nivel Estados Unidos, Europa y hasta en Brasil, realmente estamos un poco rezagados. Ya existen seguros muy enfocados a la parte tecnológica, seguros que tú puedes determinar, oye, yo en este momento quiero prender mi seguro porque voy a salir de mi casa y cuando llego a mi casa lo voy a pagar y solo te voy a solo va a cobrarme sobre ese periodo que estuve en exposición. Seguros de ese tipo, seguros ya muy específicos, seguros de nicho, son los que necesitamos captar actualmente en esta sociedad. Es un reto importante porque es tan complejo que creo que no se ha hecho actualmente. Entonces sí es un reto expandir y repensar la cartera de productos. Productos justamente enfocados en el tema de tiendas de autoservicio, tiendas OXXO, que puedan tener un fácil acceso a la población. Actualmente ya se están haciendo más frecuentes los servicios dentro de las tiendas departamentales que te ofrecen seguros cuando compras un dispositivo, cuando compras un electrodoméstico. De hecho, ya está como más naturalizado que te ofrezcan un seguro. El tema es, nuevamente, la mentalidad del comprador que no confía en ese tipo de seguros. Entonces, ¿cómo también esa parte se va a volver un reto al expandir? Perdón, es que esto que aparece en el chat, creo que está en la línea de lo que están diciendo ahora mismo. Edwin Giovanni Roldán Flores hace esta pregunta y creo que lo que comenta Daniel es parte de la respuesta a lo que él pregunta, pero igual la leo. Dice, buenas noches. Tengo una pregunta relacionada a los microseguros. ¿Qué desafíos se enfrentan las aseguradoras al diseñar productos de microseguros adaptados a las necesidades específicas de las comunidades vulnerables en América Latina? Justamente un reto irrelevante en el tema de los microseguros, como son de fácil acceso, son de distribución masiva, es decir, la información con la que cuentan las compañías de seguro es muy limitada. Entonces, realmente, justamente esa falta de información genera una base técnica difícil de manejar. Entonces, realmente, desde la parte técnica es justamente uno de los retos que tienen los microseguros, que justamente son seguros que se hacen con poca información y distribuidos de forma masiva. Otro reto importante en la sociedad, hablando específica de México, es justamente la distribución de esos seguros. ¿A través de qué medio vas a distribuir los microseguros? ¿A través de qué sistema vas a ligar tu producto? Que el consumidor confíe en ese sistema y que la compañía de seguros también confíe en ese sistema. Es un reto bien relevante el tema de la información que manejas en los seguros. En los seguros manejas ubicaciones, direcciones, apellidos, teléfonos. Entonces es información súper sensible y sí tienes que tener muy planteado justamente cómo lo distribuyes. Entonces es un reto que se está viviendo actualmente con el manejo de la información. Y esos son como los principales retos, como desde la parte técnica, de la parte de distribución, y nuevamente llegamos al punto de la creación de ese producto. ¿A qué te vas a enfocar? Yo creo que es el reto más relevante que tiene actualmente el sector, justamente el diseñar ese microseguro. Ese microseguro que a través de una prima de 50 pesos, de 30 pesos, de 100 pesos, te pueda dar una cobertura adecuada a ciertas poblaciones. ¿Cuál es el nicho que visualizan ahorita? Esa yo creo que es la pregunta y el reto más importante. ¿Cómo aseguramos un nicho particular? ¿Cómo llegamos al alcance? ¿Cómo llegamos a que esa población confíe en ese producto? Difícil, por ejemplo, que en un microseguro donde yo me voy a Oaxaca, donde las personas no tienen tal vez esta sensibilidad financiera, me digan, te voy a pagar 50 pesos por día por algo que tal vez nunca ocupe. Entonces, justamente un tema también de uno de los puntos que voy a presentar más adelante, la aseguradora prácticamente tiene contacto con el cliente en 3 ocasiones. Cuando contrata el seguro, cuando le dan su póliza y cuando paga el siniestro. Si no hay siniestro, prácticamente al cliente lo viste 2 veces.
Entonces es una interacción muy limitada la que tiene la compañía de seguros con el asegurado. Entonces eso sí genera justamente un tema de percepción de realmente lo necesito, realmente cómo generan las compañías de seguro esa fidelidad con los clientes para continuar justamente renovando sus pólizas de seguros. Entonces es otro tema que también es un reto relevante. ¿Cómo generas una fidelidad con un cliente que a través de, por ejemplo, en el ejemplo que a través de una tienda OXXO te paga 50 pesos, ¿cómo generas justamente una fidelidad? Oye, le voy a seguir pagando, ¿por qué? Si no estoy viendo el tema del siniestro, no estoy viendo tal vez ya ni un documento impreso. Entonces es un tema también de un reto relevante. El segundo reto la segunda recomendación que también visualizamos es la personalización y la digitalización de las interacciones con los clientes. Justamente enfocado a este punto que comentaba antes, la compañía de seguros, a diferencia de un e-commerce, solamente toca en dos momentos prácticamente al cliente, cuando cotiza, cuando le da su póliza. Entonces, ¿cómo la compañía de seguros solamente en estos limitadísimos momentos generas una fidelidad con el cliente que no tuvo siniestro, que no vio cómo su ingreso o su pago generó resultados? Entonces, es una recomendación que justamente se empleen campañas de prevención, campañas de salud, campañas de seguimiento, que a través de una póliza de seguros tengas una interacción más cercana con la aseguradora, que no solamente se vuelva el de me pagaste la prima, aquí está tu póliza, nos vemos el otro año, sino que tenga un valor agregado justamente esa prima. ¿Cómo haces una interacción con el cliente más cercana? ¿Cómo lo tocas en diferentes momentos del año? ¿Cómo tienes ese contacto con él? Es igual un reto relevante, pero creo que sí se le puede dar una construcción justamente para cambiar esta mentalidad que actualmente se visualiza en el mercado que estamos analizando. Apuntar a la excelencia operativa, de la misma forma, si comparamos el mercado de América Latina con el mercado consolidado, en América Latina se tiene el doble de costos operativos que en el mercado ya consolidado. Entonces, es un costo operativo alto y tiempos deficientes. Entonces, tiene que apuntar justamente una excelencia operativa, disminuyendo costos y automatizando procesos. Es un proceso que el sector asegurador en México ya está viviendo. Prácticamente ya todas las compañías de seguro tienen una aplicación, ya puedes hacer ciertos trámites desde la computadora, no es necesario que tengas a un intermediario. Entonces, se está automatizando ese proceso, se está haciendo eficiente, se están reduciendo costos y justamente buscando también mejorar la experiencia del cliente. Que es el punto número 4, mejorar la experiencia, perdón, no, el punto 4 es mejorar la experiencia de los distribuidores, que justamente el seguro en el mercado emergente está principalmente captado por brokers y agentes de seguros. Entonces, realmente tienes que mejorar justamente la experiencia de los distribuidores para darles herramientas de que tengan una mayor penetración de venta. No solamente el tema económico a través de una comisión, sino también darles herramientas digitales que ya automaticen y robusticen este proceso. Oigan, en los países desarrollados, ¿hay ajustadores? Sí. ¿Y funciona igual que en México lo de los ajustadores? Es que, por ejemplo, si nos vamos al seguro de autos, ya se está optando más por la digitalización del ajuste. El ajuste se está automatizando a través del dispositivo, se toman fotografías, se tienen ajustes remotos. En México, en ciertas zonas, se está ya haciendo ese tipo de ajustes, pero el día a día de los ajustadores en México es que una persona física vaya, te levanta un reporte, te haga un análisis y ese lo manda a la compañía de seguros. Sí hay una diferencia relevante, pero en ajustes como de autos, el tema de gastos médicos, el tema de siniestros de daños se sigue haciendo a través de ajustes, a través de despachos de abogados, tanto en Europa como en Latinoamérica. Porque estamos hablando de un sector importante de la población, o sea, es una chamba, es un empleo. Yo soy ajustador y eso pues me baja la excelencia operativa, ¿no? Pero yo creo que viene más al tema de mejorar la experiencia para el cliente. O sea, si el cliente al final es el que está pagando la prima, ese cliente está pagando ese costo operativo. Entonces, realmente, si mejoras el costo operativo, mejoras la experiencia del cliente, al final es un beneficio para la persona que está diseñando el producto, que es ese cliente. Que si bien es importante el tema de los empleos que generan los seguros, porque también es un tema bien importante, tanto así que muchos de los que estamos en la conferencia trabajamos en una aseguradora,
sí es un tema de pensar de cara al cliente. De cara al cliente yo creo que beneficia el tema de reducción de costos, mejorar la operación, mejorar los tiempos de respuesta, mejorar este tema de la experiencia del cliente, ¿no? Que justamente el cliente vive la póliza hasta que tiene un siniestro. Entonces, si mejoras el servicio de un ajuste, mejoras la experiencia del cliente. Oye, fue rápido, me pagaron rápido, vi reflejado el beneficio de pagar una prima y generas todo lo contrario que tenemos actualmente de no funciona, no lo necesito, no es obligatorio. Entonces, yo creo que es un ganar. Y por último, el último punto es interactuar con los ecosistemas y desarrollar nuevos modelos de negocio, justamente a través de Machine Learning y nuevas herramientas que ya se están optando también en el mercado emergente. Tenemos que hacer nuevas formas de cómo creamos estos productos, cómo se evalúa la siniestralidad, cómo se evalúa el tema técnico de las primas, ¿no? Entonces, justamente interactuar con todos los ecosistemas, no solamente el tema, pensemos en un banco, o sea, un banco ya interactúas con el pago de servicios, con el pago de recibos de luz, con el pago de aplicaciones. Desde la misma aplicación estás interactuando con un ecosistema completo financiero. ¿Cómo optamos esas ideas para que el sistema con el que actualmente tenemos las compañías de seguros interactuemos con otros sistemas? No ser un sistema independiente, sino sumar al sistema financiero. Entonces, ¿cómo interactuar? ¿Cómo a través de ciertas aplicaciones, ciertas ideas podemos interactuar con todo el sistema financiero mexicano, ¿no? Entonces es un reto. Por tanto, y una recomendación, creo que también podría mejorar mucho la experiencia aquí. Y por último punto, justamente el destino. O sea, realmente hemos aprendido, pues el día de hoy, pues realmente dónde estamos actualmente como mercado, hacia dónde queremos ir. O sea, ese es un tema bien relevante. Creo que todos nos visualizamos seguir creciendo en este mercado a tal punto de desarrollar y pasar a ser un mercado consolidado de seguros. Entonces, pues realmente uno de los aprendizajes es que existe una importante brecha de protección, particularmente en los segmentos desatendidos, que es el segmento de ingresos medios bajos. Entonces, tenemos que hacer algo para justamente darle la vuelta a este punto. No obstante a que tenemos esta brecha de protección, pues la industria es cada vez más atractiva porque está generando un crecimiento, está generando una ganancia, como lo mencionaba Eric, y adicional, pues estamos generando estos nuevos esquemas de aseguramiento que va a tener una mayor penetración en la población, entonces va a crecer aún más. Entonces es una industria muy atractiva y pues está generando también que no solo ya entren las aseguradoras tradicionales que todos conocemos, sino que también ya entren aseguradoras de nichos, aseguradoras específicas para lentes, para dientes, por ejemplo, temas de cosecha, o sea, ya temas de asegurar nichos muy específicos que igual aumenta el alcance del sector. Ya se están implementando nuevas tecnologías de forma rápida, justamente impulsando la transformación de la industria. Yo creo que ya todos hoy en día estamos viendo cómo es más cotidiano tener una aplicación de la aseguradora dentro del dispositivo. Entonces, eso está generando un nuevo esquema de cercanía con el cliente, ¿no? Entonces, estamos generando sistemas automatizados y más eficientes que ofrecen una gama más amplia de servicios. Y lo que nos preguntaba Vale, justamente hacia dónde vamos. Si comparamos el mercado latinoamericano contra el de Estados Unidos, ya vimos con lo que nos presentó Eric que tenemos una diferencia abismal en el tema de prima versus su PIB. Entonces, si lo vemos, la esperanza de vida en Latinoamérica son 75 años, cuando en Estados Unidos son 79 años. En la población latinoamericana, solo menos del 15% van a tener un seguro de vida, cuando en Estados Unidos es menos del 50%. En el tema de seguros de autos, en Latinoamérica menos del 25% de los autos están asegurados, cuando en Estados Unidos es menos del 70%. Esto sí lo vemos reflejado en el número de camas hospitalarias. En Latinoamérica, en las camas por cada 1,000 habitantes hay 1.9 camas, y en Estados Unidos hay 2.8 camas por cada 1,000 habitantes. Es un tema de que al estar más asegurados, tener una esperanza de vida mayor, están generando una solicitud mayor al sistema hospitalario privado. Aquí en este tema no es importante en Estados Unidos, en el tema de Latinoamérica es principalmente el sistema público.
Y pues la densidad de seguros en prima per cápita en Latinoamérica es de 295, cuando en Estados Unidos son 7.500. Y ahora aquí justamente es responder justo, pues, ¿qué fue primero, la huevo o la gallina? O sea, ¿qué hace que países como Estados Unidos y Canadá tengan tanta emisión de prima y tengan el desarrollo que tienen económicamente, a diferencia de nosotros, evidentemente, o Latinoamérica? La idea que queremos presentar es justamente eso, o sea, no importa si ellos corren con Nike y nosotros descalzos, la idea aquí es que con lo que tenemos, nosotros podemos, desde nuestro lado, que es nuestro sector asegurador, es impulsar a que esto exista, es decir, la esperanza de vida aumenta porque tenemos una mejor calidad de atención en cuanto a las enfermedades, de tal forma que nuestros gastos médicos lo cubren. Las flotillas de datos asegurados van a reducir van a reducir muertes, esperaría yo, porque nadie va a querer chocar su coche si tienes que pagar tu deducible y no darlo como pérdida total. O sea, la parte de las camas de hospital, es decir, cuando las personas se enfermen, ya van a tener como protección un gastos médicos. Y evidentemente desde nuestro punto de vista, justamente, o sea, no podemos cambiar toda la economía, pero desde nuestro lado de la cancha podemos ayudar al crecimiento de la economía, a esta resiliencia de la misma ante las fluctuaciones que existan, mejorando la calidad de vida de las personas. Y ahí es ahí donde pues, nosotros afirmamos que sí, las economías son fuertes, pero la prima evidentemente ayuda a que la calidad de vida dentro de esas economías fuertes sea mucho mejor. Y también, vale, lo importante también de estar en un mayor número de primas aseguradas es que da estabilidad al sistema. Ante un riesgo, da estabilidad. Ante un evento, una catástrofe, le da una estabilidad al sistema financiero. Entonces, eso también ayuda a mantener el crecimiento. Y si te contesté, los pones así. Como una conclusión ya muy breve, pues visualizamos que América Latina es un mercado de seguros que está en bueno, que es el que está en más rápida expansión en todo el mundo. Es una fascinante combinación de oportunidades y desafíos que visualizamos actualmente. Si bien creo que tenemos muy identificados cuáles son los retos, no está tan fácil darle la solución a los retos. Entonces, genera una oportunidad y un desafío que es fascinante para nosotros que trabajamos en el sector asegurador. Entonces, pues necesitamos nuevas ideas, innovación, y pues cómo aumentar la eficiencia operativa, ¿no? Y ya. Muchas gracias a todos por su atención. Esta sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o comentario. Perfecto, sí, muchísimas gracias por la charla, señores. Yo tengo una pregunta, y a lo mejor medio difícil de contestar, pero a ver, ustedes como pues, quienes elaboraron el trabajo, quienes observan todo esto, quienes se dedicaron a recopilar toda esta información, mm, lo que proponen es, pues necesitamos innovación para ver qué nuevos productos, con qué nueva tecnología, con qué... Llévenos un pasito más adelante. Si ustedes tuvieran el dinero para hacerlo, ¿qué seguro inventarían? Está difícil. Yo creo que si yo tuviera, por ejemplo, si a mí me dieran la opción de asegurar un bien, o sea, no importando el dinero, yo creo que, o si yo fuera como el gobierno, aseguraría todas las casas de la población. En las pólizas de hogar se cubren tanto los dispositivos electrónicos, los robos, el dinero de las casas, ¿no? De cada habitante. Entonces yo creo que sería un alcance muy grande de toda la población que tenga acceso a una estabilidad financiera en caso, por ejemplo, de una inundación, de un terremoto. Actualmente estamos viviendo estos fenómenos al día a día. Pues hay poblaciones enteras que están inundadas, que perdieron todos sus bienes. Entonces yo creo que eso le daría una estabilidad enorme a la sociedad. Entonces, si yo tuviera el dinero como para decir ahorita, oye, ¿qué seguro inventas? No lo inventaría, sino que diría, ¿sabes qué? Seguro de casa para toda la población, sin excepción. Entonces, generamos una estabilidad financiera, una estabilidad en caso de robo, una estabilidad en caso de inundación, en caso de terremoto. Entonces, yo creo que hasta eso ayudaría, como para operar el siniestro, pues en el caso del siniestro tiene que hacer el tema de una demanda ante el NP. Entonces, genera también un cambio en la mentalidad de generar en caso de un conato de robo, o sí generar
los levantamientos con las autoridades correspondientes, que actualmente creo que estamos viviendo un tema de que no se hace, ¿no? Entonces yo creo que eso podría cambiar toda la perspectiva de la población. Gracias. Yo, por otro lado, y tal vez más poéticamente en ayudar a las personas, sí me iría justamente a invertir en la parte de análisis de datos para crear realmente microseguros, como me comentaban de África, de que por $1 es asegurado, es decir, tener tanta información en bases de datos bien cuidadas y bien trabajadas de tal forma que nuestros cálculos sean precisos, en el cual el rango de error para los siniestros sea el mínimo y podamos tener el cuidado a las personas lo mejor posible, porque creo que de ahí partimos a lo que queríamos llegar desde el inicio, que es el crecimiento no es del sector, es del crecimiento de la economía. Entonces, el tener una población saludable y, pues, viéndolo bien, productora, y que se puede mantener productiva a lo largo de su vida con buenos servicios de salud, pues genera que la economía sea más resiliente. Y evidentemente, entre mejor producción tenga y entre mejor calidad de vida tenga, pues va a requerir y va a exigir, evidentemente, la mejora dentro de las demás cosas. Es decir, va a incrementar el flujo de activos, el flujo de dinero, y eso va a incrementar la economía. Es decir, el cuidar a las personas va a llevar a que una economía sea fuerte. Desde mi punto de vista, un poquito más poético, y yo invertiría entonces en eso. Gracias. Yo tengo, bueno, usted, para que se grabe la pregunta. Ok. ¿Tú primero? ¿No? Hola, buenas noches. Arturo Barradas. Tengo una pregunta. ¿Cómo afecta la baja penetración de seguros en Latinoamérica al desarrollo de los mercados financieros locales? Me voy a ir al ejemplo más claro. El siniestro de Otis. El siniestro de Otis es un mercado que ahí se vio claramente que hay una muy baja penetración del seguro. Entonces pasa el evento, pasa Otis y la población está detenida. De hecho, apenas se está reactivando el tema turístico. Entonces, la estabilidad financiera que le puede dar el seguro a la población es justamente esa aportación que le da al sector financiero. Entonces, una baja penetración del seguro en caso de un evento, por ejemplo, este catástrofe, genera que la población no tenga dónde trabajar, no tenga cómo tener bienes, no tenga cómo tener hasta alimentos. Entonces, sí es una aportación importante al sistema financiero que le da estabilidad. En el caso de que hubiera estado al revés, una penetración del seguro del 95-99%, ya estuvieran las compañías constructoras reinvirtiendo, ya estarían generando los proyectos o ya se hubieran reactivado, ¿no? Por la misma sinergia del capital que inyectas en caso de una eventualidad. Por otro lado, y también justo sería como, dado que tendríamos justo, o sea, la parte contraria, o sea, si tuviéramos una gran penetración de la prima, estaríamos obligando al sector financiero a darnos más posibilidades. O sea, al final del día tenemos reservas y estamos obligados a invertirlas, lo cual obligaría a que nosotros pensáramos en portafolios más diversificados o que nos dieran un rendimiento mayor, y al mismo tiempo, pues, evidentemente la necesidad que nosotros generaríamos haría que los mercados desarrollaran también algunos otros productos que ayuden a nosotros tenernos esta cobertura de las reservas y poder almacenarlas de forma correcta. Digo, entiendo que la parte es básica, pero pues principalmente lo invertimos en gobierno, o gran parte de, y justo pues ahí también tenemos que nosotros estamos, o sea, la inversión dentro de tu prima se muestra en una reserva que al final termina siendo invertida en bonos gubernamentales que evidentemente ayuda a una economía y la mantiene. Entonces, pues es todo un círculo que evidentemente ahí también notamos que la prima es importante. Wow. Gracias por la pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jonathan Maldonado. Yo les quería preguntar, bajo su conocimiento del tema, ¿cómo afrontarían el reto de la implementación de los seguros en aquellas personas con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas? Que básicamente en América Latina, pues somos muchos países, ¿no? Está difícil. Sí. Otra difícil. Su imaginación. No, justo a lo que queremos llegar es, evidentemente, si en África se está logrando en África que evidentemente poco se da ahí, pero justo al final del día no tienen una inclusión financiera tan grande y se está logrando tener coberturas específicas para ciertas áreas, pues sería lo mismo, evidentemente, desarrollar esta parte de que si existe una tanda para estas personas, evidentemente puede existir algún seguro parecido
evidentemente hablando del microseguro, ¿no? Pero para no ser repetitivo en cuanto al microseguro y que solamente el decir micro tal vez le llega a quitar importancia, pero justamente es eso, o sea, el que si se puede desarrollar estos sistemas de tanda, de que nos inventamos cosas ahí, los mexicanos o Latinoamérica, para conseguir dinero, evidentemente también se podría lograr algo en este sistema de que, pues como nació el seguro, es decir, este apoyo entre varias personas, nos protegemos entre todos y ayudamos a aquel que va a sufrir. Entonces, algo así como, y era una idea también principal, un portafolio donde evidentemente vas a tener personas que tienen un bajo riesgo comparadas con esas personas que tienen un menor riesgo, y al contar el portafolio en esta diversificación, pues llegas al promedio por teorema de límite central y ya llegas a tener una siniestralidad más normal o más normalizada, digámoslo así. Eso podría ser. Yo creo que igual es la pregunta del sector, ¿no? ¿Cómo penetramos justamente en esas poblaciones? Difícil la pregunta, o sea, realmente yo creo que sí estamos en un momento donde tenemos que decidir cómo captamos ese nicho. Desde la parte técnica, tenemos que ver el tema de suficiencia de primas, de costos, todo el tema. Pero yo creo que lo más importante ahorita es cómo diseñamos una cobertura específica para esa población. Yo me preguntaría, ¿qué seguro le ofrecería a una persona que tal vez no tiene ni tarjeta de crédito ni esa sensibilidad? Oye, ¿para qué sirve? ¿No? Entonces, ¿cómo diseñamos un seguro tan amigable que toda la población lo pueda entender? O sea, que si vamos, por ejemplo, no sé, a una población muy alejada, donde no tienen internet, ¿cómo hacemos para que esa población tenga ese conocimiento de, oye, si es útil? Yo creo que debemos hacer un seguro diferente, un seguro que al final, independientemente que no haya un siniestro, te dé un rendimiento. Por ejemplo, yo visualizo mucho los seguros de estudiante. Justamente cuando tienes un hijo, compras una prima inicial y la vas pagando para cuando cumpla cierta edad te dé un monto para pagar la universidad. Un seguro de ese estilo, muy pensado en, oye, tu seguro por 18 años, ¿no? Quieres reamoblar tu casa, algo así que justamente genere esa mentalidad, oye, sí me da utilidad. Entonces creo que tenemos que hacer estrategias como para diseñar seguros más atractivos a la población y que vean que no solamente se usa cuando hay un evento, sino que también tienen al final un beneficio. Gracias. Buenas noches, Juan Hernández. Durante la presentación mencionaste que la 40% de las personas que tienen seguros de vida son de ingresos medios, ¿no? Quiero que pensar que la mayoría son porque se los otorga el trabajo, ¿no? No hay otra que sea voluntario. No sé cuánto porcentaje tengan ustedes de ese 40% sea voluntario. No traigo el dato. Sí, o sea, si quieres te lo... ¿Por qué? Bueno, va la segunda entonces. Hablan de microseguros, de cobrar 50, 100 pesos, pero creo que un reto mayor va a ser el que la cultura sea asegurarte, porque la mayoría de gente busca, más bien gasta 50, 100 pesos en cualquier otra cosa menos en un seguro. Entonces, ¿cuál sería el reto? ¿Cómo haría para afrontar ese reto? Yo creo que justamente realizando un poquito la respuesta anterior, yo creo que tenemos que a nivel sector diseñar una estrategia de generar seguros que se vea un beneficio a largo plazo. O sea, que a través del seguro no solamente tengan que pasar un siniestro para que veas el efecto del seguro, sino como muy pensando en ese seguro de educación, que al final de cierto periodo te dé un beneficio, ¿no? Un seguro diseñado para que la población cambie justamente esa mentalidad. Yo creo que es de los principales retos que tiene actualmente el sector, que no tiene la sensibilidad ni la mentalidad de asegurar. Entonces, justamente, ¿cómo le haces para cambiar esa perspectiva de la sociedad? Yo creo que con un seguro diferente. Yo creo que tenemos que diseñar aquí en todo el público, todo el foro, un seguro diferente que sea tan amigable y que sea tan accesible y tan beneficioso para las personas que justamente se cambie esa perspectiva. Digo, ya se ha hecho en otros países, entonces tenemos que hacerlo en México. Yo creo que igual y difiero y tal vez con una vista menos positiva. Creo que justo, o sea, pues las ganas están, la matemática existe y si no la desarrollamos, porque pues para eso estamos, ¿no? Pero el cambiar la mentalidad que tenemos ahora, el decir, oye, endeudarme a 800 meses, a 800 pagos semanales o demás,
en comparación a, ok, ya me endeudé con eso y ahora si le pasa algo, no sé qué le va, o sea, ya lo pierdo totalmente. Creo que ese sí sería la parte más difícil, evidentemente el gobierno y algunas, pues no sé si sociedades o estas personas que ¿cómo se llaman? Bueno, pero justo hay algunos grupos que ya se están dedicando a la parte de inclusión financiera, a generar esta parte de la educación financiera, el desarrollar cursos así, pero creo que la parte difícil, además de desarrollar la matemática, va a ser esa, o sea, el decir, ¿sabes qué? Ahorrate 50 pesos cada mes porque recuerda que tienes que pagar tu prima, y eso sí me parece más difícil de atacar, porque al final es cambiar la mentalidad de las personas que no están acostumbradas, evidentemente. Ya, gracias por la pregunta. Buenas noches, Carlos Terrón. Bueno, este es más como metiéndonos un poquito a los temas que ahorita estamos haciendo. Entonces, ¿qué roles juegan las políticas gubernamentales en la baja cobertura de seguros de autos en Latinoamérica o en general? ¿O qué piensan de eso? Pues más que darte el número, en el sentido de que te puedo decir que, por ejemplo, no sé qué porcentaje de los seguros de autos sean asociados a que son obligatorios. Te puedo decir que sí es un número relevante que solamente en Latinoamérica se pidan o el gobierno exija la mitad de seguros contra las economías desarrolladas, ¿no? Entonces creo que es algo que tiene que también ver cómo se regula. Al final regresamos a lo mismo, ¿no? Si llega una persona y te impone, oye, tienes que comprar este seguro sí o sí, pues no genera como esa dinámica que se está buscando actualmente en el mercado, pero sí se tiene que hacer una política que construya justamente esa captación de seguros para riesgos emergentes, ¿no? Se me viene a la mente el tema de terremotos, inundaciones que estamos viendo ahorita, temas de pandemia, temas de seguridad, o sea, realmente se tiene que hacer algo el gobierno también como para atacarlo desde el lado de los seguros, pero no traigo el tema. Sí, ya no podría agregar algo más de eso. Yo creo que en todo caso estamos hablando de un cambio de mentalidad, pero desde el gobierno. O sea, si por ejemplo no existe actualmente un fondo para cubrir los desastres naturales, que sí existía, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pues a lo mejor que a través de política gubernamental y de promoción desde el mismo gobierno, pues digan, paguen ustedes su siniestro, ¿no? Pero vamos, estamos más interesados en cobrar aquel dinero del IVA. Oigan, aquí hay una pregunta que nos hace ni más ni menos el actuario Fernando Roque Malle. Está conectado, los está escuchando. Y pregunta el buen Fernando, hola Fer, qué gusto saludarte, gracias por estar acá. Él dice, ¿qué tanto pueden aportar las iniciativas InsurTech en el incremento de la penetración del seguro? Eso justo. Fer siempre tiene grandes preguntas. Justo, gran pregunta. La verdad es que ese es el detalle. Evidentemente eh, es justamente que estas pequeñas entidades comparadas a las aseguradoras tradicionales tengan un poquito de más libertad de juego para poder probar y experimentar en cuanto a que evidentemente, dado que es una InsurTech, tengan libertades en cuanto a la utilización de las tecnologías, que al final es su clave, pero al mismo tiempo de que puedan adentrarse en lugares donde una aseguradora regularizada como todas las demás no puedan, por evidentemente diferentes factores, además de que pues también hay que cubrir ciertos capitales y demás, pero justo que la InsurTech sea este primer vistazo y aprender de ellas, evidentemente, que justamente si ellas están abriendo el camino, pues las demás aseguradoras podemos seguir y partir de ahí para poder visualizar igual un nuevo campo y tal vez no para hacerles competencia, pero pues sí para apoyar evidentemente también o hacer cierta clase de sociedades de tal forma que ellos que ya iniciaron este camino diferente al de los demás, poder brindarles el conocimiento que se posee de la parte de los que ya se establecieron y al mismo tiempo
pues sí, o sea, que las entidades reguladoras sí les permitan un poquito más de libertad para que puedan ellos cubrir estos lugares a los que de la forma normal no estamos llegando. Gracias por tu pregunta, Fer, y por estar aquí. Y también, de hecho, tiene poco que leí la noticia que ya se implementó la primera aseguradora 100% digital. Entonces, realmente sí va a ayudar muchísimo al mercado, pero adicional, un dato también relevante, hablando de México, la principal captación llega a través de agentes y brokers. Y estas personas, los brokers y los agentes, su edad promedio son 37 años. Entonces, yo creo que esas personas están generando justamente sinergia con población de edad un poco no tan joven, o sea, por decirlo, 20, 25 años. Yo creo que están pensando más en captar clientes de edad un poco más 25, 30 hacia adelante. Entonces, yo creo que estas compañías que justamente usan la tecnología así al 100% full, ya sin institución, ya sin un tema físico, van a ayudar a justamente cerrar un poco más la brecha porque van a captar nuevos participantes a través de estas herramientas tecnológicas. Generarán algo interesante. Muy bien. Bueno, entonces ahí la presentación de los actuarios, Daniel Barrios, Eric Ramírez, ambos estudiantes muy connotados, muy distinguidos de la maestría en riesgo de la Universidad de Anáhuac, México. Muchísimas gracias por la presentación. Me resulta súper ilustrativa, me gusta muchísimo. Ojalá hubieran inscrito este proyecto para, por ejemplo, el Premio Nacional de Actuaría. Y me parece fabuloso lo que nos han platicado, lo agradezco mucho. De la misma manera, pues le agradezco mucho a quienes estuvieron conectados. Saludo a Daniel Olvera, a Edwin Giovanni, a Eric Castro, a Fernando Roque, como ya decíamos, a José Luis, a Mónica Robles, a Bolívar Rueda y a Vale Mondragón. Y bueno, pues aquí vamos a seguir. Les hago el anuncio el próximo viernes a las 5 de la tarde. Vamos a tener una presentación más de este caso de los estudiantes de la maestría en riesgos, también de la Universidad de Anáhuac, México, pero pues ya son otros estudiantes. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la presentación de nuevo y muchas felicidades. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Finalizó?